Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria, pero damos la bienvenida como cada semana al juez Barrios, que ya está aquí con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien y de buenas, amigo Alfredo, Marco, con el gusto de saludarlos, por supuesto, y a la audiencia, como siempre. ¿De qué nos vas a platicar hoy, su señoría? Pues es un día muy especial que no puede dejarse pasar. Efectivamente, han pasado 57 años y el 2 de octubre no se olvida. Justo el 2 de octubre de 1968 tuvo lugar una violenta acción proveniente del gobierno en contra de una manifestación estudiantil pacífica e indefensa que dio como consecuencia dos crímenes muy graves: el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Estos claramente identificados y perseguibles ante las naciones, pero también de manera internacional. Esto porque el genocidio son actos violentos tendentes a exterminar un sector de la población o parte de él claramente identificado. En este caso, los estudiantes. Y los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos que se reflejan sistemática y generalmente contra la sociedad civil. Estos actos violentos deben de ser recriminados y es por eso que no se debe de olvidar esta importante fecha. Bien, lo que ha generado relevancia es que en tiempos recientes la Presidenta de la República suscribió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual reconoció que estos actos constituían los delitos referidos. Pero además de no dejar que pase a la historia y consecuentemente al olvido estos reprochables actos, también se genera la posibilidad de que las víctimas o sus beneficiarios puedan reclamar la reparación integral del daño derivada de estos eventos. Se describe la imprescriptibilidad de esta responsabilidad del Estado y queda de manifiesto que este acto, como muchos otros, fue una violación al Estado de Derecho, proveniente del propio gobierno, ya que estos actos fueron emitidos bajo el mando del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, quien públicamente reconoció y asumió la responsabilidad de estos eventos sin que no ocurriera absolutamente nada. Es decir, no fue castigado por ello. Pero, ¿qué es, pues, el Estado de Derecho? Sencillo, el Estado de Derecho es el país o lugar en donde se garantiza que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera las instituciones gubernamentales que ejercen el poder. ¿Cómo se garantiza el Estado de Derecho? Por supuesto, las normas van a determinar cuáles son las conductas que deben realizar las personas, o más bien, que si las realizan incurren en alguna infracción. Por supuesto, existen estándares y mecanismos para vigilar el cumplimiento de estas normas. Si son los ciudadanos quienes violan las mismas, pues hay mecanismos para vigilar su cumplimiento y también sancionarlos, incluso el derecho penal. Pero ¿qué sucede si este actuar irregular proviene del propio Estado? Pues una de las formas más efectivas para garantizar el Estado de Derecho es el equilibrio de poderes, donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial asumen la función pública funcionando como un sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué significa esto? Que el actuar de uno de estos poderes es controlado de alguna manera por otro. El Legislativo verifica lo que hace el Ejecutivo y algunas decisiones deben de pasar por la aprobación, llámese mayoría calificada, mayoría simple o alguna otra. El Poder Judicial puede, desde luego, o podía, quién sabe, emitir determinaciones que limitaran el ejercicio de la autoridad del Legislativo,
declarando inconstitucional una ley, y del Ejecutivo también emitiendo concesiones de amparo que protegieran a la persona respecto de autos y autoridades que hayan realizado alguna cuestión que resulte lesiva de derechos fundamentales. Este importante instrumento trae consigo que se evite que el poder absoluto se encuentre aglutinado en un solo ente o en una sola persona. Y esto, en las últimas fechas, pues ha dado mucho de qué hablar. Pues si bien es algo de reconocerse la actividad que realizó la Presidenta de la República al reconocer estos hechos del 2 de octubre de 1968, existen otros que son, por decirlo menos, cuestionables y que traen una clara evidencia de un acopio de poder. Esto no puede ser, porque si llegamos a ese punto, el actuar de la autoridad, en este caso del Ejecutivo o del Legislativo, se volvería incontenible. Por eso la importancia de la división de poderes y la reestructuración del Estado debe de obedecer a estos principios. ¿Qué opinan en relación con este importante evento y la importancia de garantizar el Estado de Derecho en todo tiempo, mis queridos amigos? Me parece que la reflexión tendría que ser justamente eso, que el Estado de Derecho tenga que prevalecer sobre incluso la voluntad de quien nos gobierna en determinado momento de la historia de nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente. La nota distintiva del equilibrio de poderes es: sí puedes ejercerlo, sí puedes actuar en beneficio de los gobernados, pero todo poder debe de tener un límite. Y ese límite es el Estado de Derecho, en beneficio de las personas, por supuesto. Ahora, sobre todo estos señalamientos que dicen que todavía se podría haber responsabilidades con las personas que posiblemente fueron responsables de lo que sucedió aquel 2 de octubre. ¿Todavía es posible a estas fechas intentar algún tipo de proceso contra alguna persona? Qué interesante pregunta. Y justo eso está relacionado con el acuerdo emitido por la Presidencia de la República, ya que existe un reconocimiento expreso de que la responsabilidad derivada de estos eventos es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no fenece por el simple transcurso del tiempo. Pero eso también tiene íntima relación con el carácter de este tipo de delitos, que son de lesa humanidad y de genocidio. Estos por sus propias características y su propia naturaleza. Y la trascendencia lesiva de los derechos humanos trae consigo que no pueda desaparecer con el transcurso del tiempo. Es más, todo lo contrario. Debe de darse plena vigencia para que esto no se olvide jamás. El 2 de octubre no se olvida. Y me genera una reflexión más, el derecho a conocer la verdad, que debe de prevalecer en toda sociedad porque hoy me parece que no conocemos exactamente lo que sucedió aquella fatídica noche del 2 de octubre. Es correcto. Y eso también se replica en una serie de acontecimientos que son las causas más graves y extremas de violación de derechos. Tenemos lo que sucedió en Acteal, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre muchas otras. La verdadera relevancia es conocer, no lo que se dice de la verdad histórica, sino la verdadera identidad de los hechos y destapar y exhibir en todo tiempo a los responsables. Y si forman parte del gobierno o existe complicidad por parte de estos, con mayor razón. Eso no puede pasar a la historia y luego al olvido. Y último elemento, el papel de los medios de comunicación en este tipo de sucesos. Sí, desde luego, eso es importantísimo. Y ahora la colaboración ciudadana. Yo siempre he sostenido que la información y el conocimiento es poder. Y ahora, con la magnificación de los medios de comunicación, ya no solamente a través de la radio y la televisión, sino también las redes sociales, está prohibido que las personas guardemos silencio ante un actuar irregular de la ley. Con mayor razón, cuando esto tiene que ver en contra de la violación de uno de los derechos más preciados, como lo es la vida o la libertad. Muchas gracias, como siempre, gracias. señores. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto que sí. Vamos con más de la información. Vamos con la declaración que realiza el gobernador.